Gracias por continuar junto a nosotros en el espacio de entrevista de Informa TVX. Nos acompaña Astor Escalante, abogado y ex fiscal general. Y el tema que estamos desarrollando en esta oportunidad es el rol de la Fiscalía en casos de corrupción, particularmente el caso del expresidente Elías Antonio Saca y otros exfuncionarios públicos de su gestión y también empleados actualmente de la Casa Presidencial. Bien, hay un aspecto que me llama la atención, Astor, y que me gustaría que ampliara para nuestros amigos de la audiencia es: ¿en qué medida la Fiscalía General de la República debe presentar indicios en este proceso de audiencia inicial, indicios lo suficientemente robustos para garantizar que en este caso el proceso o a las personas que son imputadas puedan llevar el procedimiento siempre de momento detenidos en las Bartolinas de la Dama? Bueno, esta es la audiencia inicial. Realmente los indicios son indicios necesarios, indicios suficientes. No existe una especie de tabla, por así decir, de hablar de porcentajes en esto, sino son criterios jurisprudenciales que se señalan, pero la doctrina o la generalidad en el derecho penal y procesal penal se refiere a indicios suficientes, ¿verdad? Indicios suficientes, o sea, ciertas evidencias que le conlleven al juzgador en su íntima convicción o en su fundamentalmente el tema de la sana crítica, de establecer que existen los elementos necesarios, los elementos suficientes para transitar a la siguiente etapa del proceso penal. ¿Cuál es la siguiente etapa? Es en la fase de instrucción. O sea, en esta audiencia inicial el juez puede decidir, la jueza en este caso puede decidir si decreta instrucción formal, sí, con detención provisional o si brinda medidas sustitutivas a la detención provisional. Ese es como el nudo, digamos el contexto que se va a discutir en esta audiencia, y hay digamos un esquema en el proceso penal, en el Código Procesal Penal, que prácticamente ya le limita al juez de paz, a la jueza de paz, dictar, por ejemplo, un sobreseimiento provisional o definitivo en caso que no hubieran como muchos elementos. Hay un par de excepciones que el código establece, pero normalmente la decisión del juez de paz es remitirlo al juzgado de instrucción. Entonces eso no es tan discutible. Lo que se va a discutir o se está discutiendo principalmente es si se decreta instrucción con detención provisional o se brindan medidas sustitutivas a esa detención. Por su experiencia, Astor, como ex fiscal general de la República, su criterio en este caso, ¿la Fiscalía debe apelar a que no se brinden medidas sustitutivas? La Fiscalía, sin lugar a dudas, va a pelear, digamos, va a fundamentar de que se decrete una instrucción con detención provisional. Digamos que esa ha sido como la costumbre institucional en forma general. Sin embargo, los jueces tienen que valorar las condiciones específicas de cada uno de los imputados, de cada uno de los señalados. En mi particular opinión, sí, hay mérito, hay base para brindar medidas sustitutivas a la detención provisional. Es cierto que hay una prohibición legal que establece el código que en casos graves como el tema del lavado de dinero no se puedan brindar medidas sustitutivas a la detención provisional, pero hemos visto en la experiencia práctica y en los análisis de resoluciones judiciales en donde lo que define si un juez decide brindar medidas sustitutivas o no de un delito concreto es el fundamento de la resolución. Y no es un fundamento hueco, solo, aislado, pobre, digamos, tiene que ser fundamento contundente a partir de condiciones objetivas. El arraigo de las personas, si demuestran que los señalados tienen arraigo, digamos, estancia, vinculación al país, a sus negocios, el juez puede brindar esas medidas sustitutivas. Creo que es fundamental que aprovechemos la oportunidad para decir, vale la pena que la institución fiscal y los jueces
digamos, busquen ya otro tipo de resoluciones y que no solo la detención provisional sea la que se aplique, porque por ejemplo si tú analizas el contexto, al expresidente Saca, a los exsecretarios, se les captura haciendo actividades normales, es decir, no se les captura, digamos, escabulléndose de la justicia, sino que haciendo una actividad normal, asistiendo a una boda de su hijo, cuestionable por cierto el contexto, ¿verdad? Qué celebración más intranquila, más amarga la del hijo del presidente y su esposa, ¿verdad? Bien se pudo hacer esa captura en otras condiciones, aunque las autoridades han dado sus propias explicaciones, pero es importante que vayamos pensando que no siempre la detención administrativa, que es la que dicta la Fiscalía General de la República, ni la detención provisional, que es la que dictan los jueces, sea la solución para procesar a determinadas personas. Hay que ver los perfiles, y esos perfiles, Carlos, no tienen nada que ver con el estatus social del justiciable. Tiene que ver con las condiciones objetivas. Puede ser un mecánico, un albañil, puede ser un obrero, puede ser una persona tremendamente humilde, ¿verdad? Pero si esa persona le demuestra, mire, aquí está mi tarea, dicen los señores, ¿verdad? Nuestros campesinos, mire, aquí está mi tarea, mire, aquí esta es mi casa, aquí, este es el trabajo que yo tengo, aquí está una constancia. Es decir, si estas personas le comprueban eso a los jueces, perfectamente pueden brindar medidas sustitutivas. Pero en este caso, para comprender un poco mejor, Astor, bajo la lectura del análisis jurídico, las medidas sustitutivas pueden ser como el último recurso al cual puede acudir, en este caso, una instancia judicial para brindárselo a las personas que son acusadas y podría agotar otras instancias. Lo pregunto por la gravedad también de las acusaciones que se tiene, sí, y por el manejo. El fiscal general de la República ha mencionado desvío de más de una cifra aproximada de $246 millones. Entonces, eso no significará que tal vez las medidas sustitutivas no puedan ser consideradas por el caso de lavado de dinero. Sí, es un tema a analizar por parte de la jueza, ¿verdad? Es decir, la gravedad del delito y la gravedad de las imputaciones, pero en la audiencia inicial la jueza tiene la oportunidad de valorar también los elementos que le está planteando la defensa, es decir, el proceso penal es un trípode, sí, en donde interviene el fiscal, el defensor y el juez, y cada uno de los primeros plantean sus diferentes tesis y el juez resume o hace el juicio, ¿verdad? El análisis, y en ese momento dice el juez, son graves las imputaciones que está planteando la Fiscalía General de la República, pero la defensa en este caso también ha planteado aspectos importantes. Existe probabilidad también de que los planteamientos que haga la defensa puedan probarse, y entonces voy a tomar la medida menos gravosa. La Convención de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, etcétera, una cantidad de cuerpos legales de aplicación nacional, de aplicación interna, es decir, de aplicación por parte de los jueces, reflejan que, por ejemplo, la detención provisional no debe ser la regla, sino la excepción. Yo creo que es importante en la mayor parte de procesos o de casos que jueces y fiscales empiecen ya a reflexionar sobre el tema, incluso la ciudadanía, porque normalmente nosotros lo que queremos ver es sangre, y máxime si tiene un entintado político el asunto o ha sido funcionario. La sociedad también está cansada de temas de corrupción, de respeto a las leyes, de promesas que no se cumplen por parte de la clase política, pero creo que tenemos que tener la responsabilidad de también reconocer otra clase de problemas, como el hacinamiento penitenciario. Más de 28,000 internos en los centros penitenciarios del país, para una capacidad de 10,000, 12,000 internos. Entonces, es fundamental que vayamos dando un paso realmente en donde a las personas que no reflejen niveles de riesgo, de peligro, de peligro para con los fiscales, con los policías, con los jueces, con los testigos, que no vayan a afectar el proceso, que no sean, por ejemplo, descuartizadores,
como el caso de este muchacho descuartizador de Merliot, no sé, o sea, dependiendo del perfil, no social de la persona, sino el perfil criminológico. A partir de eso, perfectamente pueden brindarse medidas sustitutivas a la detención provisional, o si el caso no lo da, para eso debe decretarse detención. Tenemos que hacer una pausa, Astor, pero me gustaría que en el siguiente bloque tener su análisis sobre un aspecto que me parece importante. La mención del fiscal general de la República a la investigación, o en este caso el rol que pueden hacer las instituciones financieras como los bancos, para este caso en particular, la relación entre la sección de probidad con la Fiscalía General de la República y su valoración de los alegatos de la parte defensora hasta este momento. Permítanos una pausa y continuamos con más en el espacio de entrevista de Informa TVX. Gracias por continuar con nosotros en la primera emisión de Informa TVX. En su espacio de entrevista de este viernes 4 de noviembre me acompaña el abogado y exfiscal Astor Escalante y estamos haciendo una lectura del rol de la Fiscalía en casos de corrupción. Particularmente hablamos del caso en este momento del expresidente Elías Antonio Saca. Y hay un punto que me gustaría tener su apreciación, Astor. El fiscal general de la República en conferencia de prensa a inicios de esta semana ha mencionado o hacía el llamado a la importancia que deben jugar las instancias financieras, las instituciones financieras para brindar información. Y en este caso, ¿cuál es el rol de estas instituciones? Más bien, ¿qué debe de investigar la Fiscalía del proceder de instituciones financieras en las cuales permitieron fluctuaciones de fondos de millones de dólares y tal vez no hicieron las alertas o los mensajes pertinentes para las autoridades en aquella época? Bueno, justamente tienen que investigar si cumplieron con la ley. Justamente el sistema bancario tiene que tratar a los usuarios de forma igualitaria, es decir, ¿cómo cuesta, por ejemplo, para un pobre cristiano abrir una cuenta de ahorros o hacer un préstamo? Te piden hasta la magnífica y de repente en determinadas, digamos, sectores basta un telefonazo para hacer cualquier trámite. Yo creo que la Fiscalía tiene que exigir del sistema financiero del país en general, del sistema bancario, que cumplan con la ley. Ya hay ley. Por ejemplo, la ley de lavado de dinero y activos establece la obligatoriedad por parte del sistema bancario de reportarle a la Fiscalía cada vez que vea movimiento sospechoso. Los famosos ROS, que se llama, ¿verdad? Te recuerdas que incluso el expresidente Funes se metió un poco en problemas con el uso del ROS o con el anterior fiscal Luis Martínez. Ese tipo de información los bancos deben de enviarlo, pero normalmente lo envían permanentemente. Allí ya tiene que definirse al interior de la Fiscalía, analizarse cómo es que accesa esa información, a quién le llega esa información, porque también de repente se dice, bueno, aquí digamos el fiscal general anterior tuvo conocimiento de este tipo de cosas. No siempre eso es cierto, porque hay un jefe de la unidad de investigación financiera, hay una ley de esa unidad y este jefe en la institución fiscal tiene un nivel también de relativa autonomía o mucha autonomía, en donde la información puede llegar a esa oficina y no necesariamente siempre llegar a la oficina del fiscal general de la República. Eso es por ley. Si por ejemplo en los manejos que se han realizado de ese dinero se determina que no había ninguna actividad sospechosa, pues tendrá el sistema financiero que dar las explicaciones del caso. Pero lo correcto es informar a Fiscalía General de la República para que Fiscalía determine lo que legalmente es procedente. ¿Es probable en este escenario, Astor, en esta trama, que la Fiscalía General de la República pueda acusar al banco en aquella época, a los representantes del banco y a la vez a los titulares de la Fiscalía si incumplieron algún procedimiento de informar estas transferencias que resultaban sospechosas por la cantidad de dinero que se estaba moviendo, Astor? Bueno, hay algunos niveles de responsabilidad, ¿verdad? Yo no quisiera, Carlos, atreverme a hacer, digamos, ese análisis porque tendría que tener justamente la pintura completa que no se tiene. Apenas estamos en la audiencia inicial de este caso, digo, estamos pues porque se está en ese desarrollo, pero si por ejemplo la Fiscalía detecta que el sistema bancario, el sistema financiero o los bancos en concreto que
intervinieron en este tipo de transacciones han cometido irregularidades, pues será la Fiscalía la que deberá pronunciar qué tipo de responsabilidad van a tener y cómo se les va a procesar por ese tipo de situación. Y en esta investigación se ve que hay un rol de trabajo, Fiscalía General de la República, Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo valora esta idea, este trabajo? Porque ya se tenía algún anticipo, declaraciones del magistrado de la Sala de lo Constitucional, Sidney Blanco, daba ya un posicionamiento sobre el caso Charley, entonces daba ya un acercamiento de por dónde iba esta línea de investigación. ¿Cómo valora esta relación y puede potenciarse o por qué tal vez no se pudo haber potenciado años atrás? Bueno, fíjate que el tema de, primero la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia estuvo inactiva por mucho tiempo, es decir, inactiva pues en términos relativos, el personal siempre ha estado trabajando, pero tú te recuerdas cuando dirigía la institución o el departamento, la sección, el licenciado Pino Cáceres, pues él justamente libró oficios al sistema bancario para investigar a algunos exfuncionarios de otras administraciones presidenciales y simple y sencillamente no lo dejaron que hiciera esa investigación. Y vino él, renunció, no sé si renunció realmente o lo renunciaron, total que del 2004, 2003 hacia atrás, no se ha investigado propiamente eso, es decir, la sección de probidad no ha investigado administraciones pasadas. Las únicas administraciones presidenciales que se han investigado es la del expresidente Saca, del expresidente Funes, y paramos de contar. Creo que de alguna manera eso vulnera el artículo 3 de la Constitución de la República, que nos habla del derecho de igualdad ante la ley. Yo tengo también un análisis muy particular sobre el trabajo que hace en la sección de investigación, de probidad, porque en el fondo investigan ellos. Y es un ente administrativo que depende del órgano judicial. El órgano judicial es un ente jurisdiccional, tiene funciones específicas. La función de la Corte Suprema de Justicia, de los jueces, magistrados, es cumplir y hacer, velar que se cumpla lo juzgado, pero la sección de investigación de probidad, la sección de probidad, es una parte administrativa. El problema es que ellos hacen un trabajo y luego pueden determinar si hay elementos para pensar que una persona, un exfuncionario, se ha enriquecido ilícitamente. Y eso constituye una acción civil y lo envían a una Cámara de lo Civil por orden de magistrados. El problema que se presenta, en mi opinión, es que si los justiciables en aquel caso, que es un caso civil, no están de acuerdo y interponen recursos, ¿quiénes van a conocer? Muy probablemente en algunos casos van a conocer parte de los mismos magistrados que pudieron ver al inicio. Entonces, ahí hay una confusión de funciones que choca, en mi opinión, con la Constitución de la República, porque la Constitución ya claramente le dice: Fiscalía General de la República, vos encargate de investigar. Y una vez que investigues, nos sometes los procesos y nosotros, jueces, nosotros órgano judicial, vamos a juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Entonces, en principio, a mí me parece que hay un problema constitucional. Hizo la Asamblea Legislativa una ley de probidad, alguien metió una demanda de inconstitucionalidad y todavía no ha sido resuelta, y la Sala de lo Constitucional tiene ese pendiente. Entonces, son temas que va a haber que analizar y muy probablemente en el desarrollo de este proceso contra los exfuncionarios, esos temas de seguro van a salir a discusión tarde o temprano, ¿verdad? Ahora bien, otro de los puntos que este tema lo hemos abordado en el transcurso de la semana, Astor, y esta pregunta que le voy a formular a usted también se le ha mencionado a algunos de los panelistas que nos han acompañado en el transcurso de estos días. Sí. El rol de la Corte de Cuentas de la República. ¿En qué sentido? La Corte de Cuentas de la República brinda finiquitos en la gestión de Elías Antonio Saca, y la pregunta es, bueno, pero ahora vemos que hay transferencias y montos de dinero, aumentos de patrimonio mucho mayores, pero la
Corte de Cuentas brinda finiquitos y deja la sospecha de que la Fiscalía General de la República también podría ser una línea de investigación o dirigirse también a exfuncionarios en aquel momento en la Corte de Cuentas en su proceder para aclarar un poco mejor esta situación. Bueno, lo ideal, Carlos, sería de que se haga una investigación integral y completa. Lo ideal sería que se defina por parte de la Fiscalía si los magistrados de la Corte de Cuentas de la República actuaron conforme a derecho o actuaron incorrectamente. Ya de alguna manera el fiscal general ha dicho que como que avalaron procesos de corrupción. Sí. Ha dicho palabras más, palabras menos. Pues hay que definir eso y el fiscal general de la República no solo debe plantear esas ideas, sino concretarlas. Si avalaron procesos de corrupción, tiene que actuar el fiscal general de la República, pero lo ideal sería hacer un examen histórico sobre este tipo de situaciones, ver qué pasó en la administración del expresidente Saca, del expresidente Funes, del expresidente Calderón Sol, del expresidente Cristiani. O sea, yo creo que no es justo, ¿verdad? No, el pueblo salvadoreño necesita conocer la verdad. Allí se dicen, se rumoran, se mencionan temas de que los expresidentes Cristiani y Calderón Sol pues se enriquecieron de la cosa pública. Por ejemplo, al expresidente Cristiani lo relacionan con la venta de los bancos en el país, es decir, la comercialización bancaria en el país, que dicen que arrojó cantidades inmensas de millones de dólares. Y se ronronea ese tipo de cosas. En el tema del expresidente Calderón Sol, algunos dicen que antes de llegar a la presidencia tenía problemas financieros, incluso de deuda, y ahora es un millonario, dicen algunos. Yo no sé, he escuchado eso. Entonces, lo ideal sería investigar todo eso. La Sala de lo Constitucional, en mi opinión, también puede dar un aporte, porque la Sala de lo Constitucional ha ido más allá de lo que las partes le piden, lo que los peticionarios hacen, lo que los demandantes hacen. Hemos visto resoluciones recientes de la Sala en donde un ciudadano presenta una demanda de inconstitucionalidad por la aprobación de los 900 millones de dólares, la Sala viene, toma ese caso, declara inconstitucional el proceso, pero de paso dice los diputados suplentes son inconstitucionales y a partir de esta resolución ya no existe. O sea, si la Sala hizo algo que nadie se lo pidió, entonces perfectamente en una demanda, hoy que se están discutiendo este tipo de cosas, la Sala perfectamente podría dar un aporte democrático, en mi opinión, decir, bueno, no prescriben ninguno de los posibles hechos de corrupción o de enriquecimiento ilícito y vamos a investigar a todos los expresidentes y poner, ¿verdad? Un tiempo, un periodo establecido. Ideal sería que fuera de la firma de los acuerdos de paz en adelante, o no sé, poner un periodo establecido y decir, aquí no ha prescrito este tipo de cosas porque es dinero de la población salvadoreña. Tengo que cerrar la entrevista, Astor, pero quiero formularle una última interrogante. En este momento, uno de los elementos que ha surgido en esta audiencia inicial contra el expresidente Elías Antonio Saca y otros funcionarios de la administración pública y de su gestión en particular, y actualmente también empleados de la presidencia, aparece que la Fiscalía General de la República está solicitando un embargo de fondos aproximadamente de 97 millones de dólares, y lo piden porque son fondos hasta este momento en los cuales han podido acreditar que fueron apropiados por los acusados. ¿Es una cantidad fuerte de dinero? ¿Cuál es su reacción sobre esto? Bueno, es una decisión de parte de la jueza que está viendo este tema. La jueza puede definir si embarga, si decreta ese embargo o si dicta otro tipo de medidas. Es decir, hay un abanico de posibilidades que la jueza puede decretar. Lo fundamental en un proceso es vincular a los imputados al proceso y no necesariamente solo la detención provisional, como hemos dicho, es la que tiene la capacidad para vincularlo. Y también el otro tema es que los justiciables no vayan a afectar el desarrollo del proceso, no vayan a amenazar testigos. Entonces, para eso hay una gama de posibilidades.
hay embargos, hay caución, hay no salir del país, etcétera, etcétera. Es una decisión de la jueza a partir de los elementos que la Fiscalía le puede estar presentando. Es decir, y a partir, desde luego, de lo que le esté también presentando la defensa, porque la Fiscalía está hablando de 246 millones de dólares, habló de 116 millones de dólares, habló de 6 millones de dólares, es decir, ha hecho como ciertas clasificaciones, y la defensa, yo escuché que estaba hablando también de que estaba dando ya un justificativo de dónde o cómo se habían utilizado esos recursos, que se había financiado el organismo de inteligencia del Estado. Entonces, son temas que la jueza tiene que valorar a partir de la fuerza de los argumentos y la fuerza de las evidencias que se le estén presentando. Cierro rápidamente con esto. ¿Qué implica para una jueza conocer sobre esto? Porque significa conocimiento de la administración pública en asuntos de finanzas públicas, en gestión gubernamental, para tomar un criterio acorde a la interpretación jurídica sobre esto. Yo pienso que la jueza tiene la capacidad suficiente, la experiencia suficiente para resolver esta primera etapa, digamos, de lo que es el proceso, es la audiencia inicial. Sí. Tiene los elementos del caso, tiene recursos también de parte del juzgado, personal ya calificado, y los planteamientos tanto de fiscalía, la ilustración de fiscalía como de defensa, le permiten a la jueza formarse su propio juicio de las cosas. Creo que la resolución que tome la jueza, las partes tienen que respetarla, la ciudadanía respetar, y si las partes no están de acuerdo, entonces interponer los recursos de ley correspondientes. Placerazo, ha sido un gusto. Gracias por habernos acompañado. Placerazo, Carlos. Un saludo para los Gracias. Estuvo con nosotros Astor Escalante, abogado y ex fiscal general de la República, y hablamos un poco del rol de la Fiscalía General en casos de corrupción, particularmente el caso en este momento del expresidente Elías Antonio Saca. Permítanos una pausa, continuamos con más información nacional en la primera emisión de Informa TVX.